Con la venia de la presidencia, honorable asamblea, doctor Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, sea usted bienvenido nuevamente al Senado de la República. Lo primero que quiero expresar en esta comparecencia es una profunda preocupación por lo que ocurre en nuestro país en materia de derechos humanos. Creo que usted coincide con nosotros en la urgencia que demanda una serie de hechos que atentan contra la vida misma y a los derechos humanos de los jóvenes normalistas desaparecidos en el estado de Guerrero. La comunidad internacional, más de 14 países y una diversidad de organismos no gubernamentales se han pronunciado firmemente sobre la gravedad del caso. Tengo la confianza en que podemos demostrar que somos un Estado que sabe promover y proteger los derechos humanos y donde la impunidad no tiene tolerancia. Sé que con su capacidad y disposición política habrá respuesta pronta y oportuna. En esa misma lucha por la protección absoluta y universal de los derechos, existe dentro de los asuntos de su competencia uno que requiere de especial delicadeza por la indispensable visión humanitaria con la que se debe atender. Tiene la obligación de implementar las medidas necesarias que garanticen su protección, su integración en el país de destino y proveer de vida a sus sueños y anhelos. Este diálogo debe de partir destacando que la migración es un derecho humano plenamente reconocido. Entendido el principio anterior, existen dos asuntos que preocupan por el estado de vulnerabilidad de las personas involucradas. El primero es el de los menores migrantes no acompañados y la amenaza constante a la que tienen que sobrevivir. El segundo es el que se refiere a la deportación por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, separando familias, abandonando miles de niños y niñas e impidiendo la reunificación, lastimando el futuro de la niñez. Estas acciones se simplifican en un solo concepto: la desprotección. Durante los últimos meses, el número de menores migrantes no acompañados detenidos pasó de cerca de 28,000 en 2013 a casi 58,000 en 2014, un incremento mayor al 105%. Celebramos iniciativas como las alcanzadas por los procuradores y fiscales de México, Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Guatemala en el marco de una responsabilidad compartida, pero el compromiso está lejos de cumplirse. No olvidemos que las causas de la migración son diversas, pero se remontan básicamente a la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades y la precaria educación, todas ellas obligaciones pendientes de los estados. Mi pregunta, señor secretario, en el contexto de esta crisis humanitaria, en la cual miles de niños y niñas migrantes no acompañados son objetos de violación de sus derechos, es: ¿cuáles son las acciones concretas que ha llevado a cabo la Cancillería para tener un papel más activo en la protección de los derechos de estas niñas y niños? Y en el mismo sentido, señor secretario, debemos interpelar la segunda preocupación que mencioné en un principio, especialmente ante la evidente oleada de deportaciones de los Estados Unidos a partir del 2007, con un costo humano incalculable. En concreto, deseo saber cuál ha sido la interlocución que México ha tenido con los Estados Unidos en relación al tema de la fragmentación familiar derivada de su política migratoria. ¿Y cómo resolveremos un dilema que enfrentan las familias que retornan con niños y niñas que muchas veces no hablan el idioma español y deben buscar su reinserción y un espacio en centros educativos que carecen de los medios o recursos para incorporarlos? ¿Se habrá pensado en cómo preparar a los maestros y maestras para atender a estos niños y niñas que tienen derecho a la educación, a la salud y a vivir en familia? Por sus respuestas, quedo pendiente, señor secretario. Le sugiero permanezca en la tribuna. Gracias. Para escuchar la respuesta del secretario. Adelante, secretario. Muchas gracias a la senadora Mónica Arriola. En el tema de migración, México ha sostenido posturas innovadoras, posturas claras en diferentes frentes. Lo ha hecho en los foros multilaterales, lo ha hecho respecto a los Estados Unidos, lo ha hecho en su legislación nacional que se adecuó en el 2011 para recoger justamente los principios que aquí se señalan, y lo ha hecho en coordinación con Centroamérica,
justamente en atención a este problema puntual. La respuesta del Gobierno de México ha sido una respuesta creativa, interesante, novedosa, que vale la pena destacar. El primer elemento de la respuesta frente a la migración centroamericana, de niños no acompañados, pero migración en general, es el reconocimiento al derecho de vida en frontera. Las comunidades que habitan en la frontera de México comparten aspiraciones, comparten vínculos familiares, comparten oportunidades laborales, y un primer elemento es que hay que reconocerles el derecho a hacer esa vida común y compartida. Por ejemplo, en el caso de Guatemala y México, hay una comunidad, el Ciscao del lado mexicano, el Quetzal del lado guatemalteco, que comparten uno de los lagos de Montebello. Sería absurdo buscar que esas comunidades que comparten ese recurso natural, que es fuente de trabajo para los dos, estuviesen divididos y no se reconociera la posibilidad de unos y otros de visitarse y de hacer una vida próspera juntos. De ahí la importancia del programa de la tarjeta de visitante regional y la tarjeta de visitante trabajador, que reconoce justamente el derecho que tienen de hacer esa vida fronteriza. Segundo, queda claro que quien migra está en una situación vulnerable y por lo tanto exige una respuesta de política pública contundente. El Gobierno de México en materia de atención a salud empezó a actuar mucho antes de que esta crisis trascendiera en la opinión pública. A principios de la administración del presidente Peña Nieto, junto con el IMSS, se abrieron espacios de atención a los migrantes, con vocación específica para los migrantes, que han venido atendiendo aproximadamente a 1,000 migrantes por mes. En lo que va de la administración se han atendido a más de 20,000. El presidente plantea como segundo elemento de su respuesta el que se multipliquen estas instancias de salud y se fortalezca la presencia de albergues públicos y privados. En materia específica, en la Cancillería se crearon espacios para compartir mejores prácticas consulares. No solamente lo que México hace en Estados Unidos, que se reconoce de vanguardia por los centroamericanos, sino lo que algunos países centroamericanos hacen en Estados Unidos y no hacen en México. Hubo oportunidad de un seminario en donde se puso en relieve la disposición de México de compartir con los países centroamericanos el apoyo de mejores prácticas, de sistemas, apoyo para infraestructura física, apoyo también para infraestructura de personal humano que les ayuden a administrar de mejor manera este fenómeno. Finalmente, nos hemos vinculado de mejor manera con la sociedad civil, reconociendo el relevante papel que ellos también juegan en este proceso. Ha habido espacios de diálogo, la Conferencia Regional sobre Migración en Managua, de la que ahora México será sede, el coloquio México-Santa Sede, el trabajo que hemos hecho en la OEA. México, en materia de migración, respecto a los propios mexicanos en la frontera, ha desplegado una práctica consular que se reconoce en el mundo como de frontera y de manera muy oportuna. No hay un solo mexicano, menor o no, que no reciba atención consular de inmediato, que no se provea de un apoyo legal, que en muchos casos implica que se le den abogados si amerita su causa, que busque o si tiene elementos para buscar reunificación o protección en los Estados Unidos. Quisiera señalar, frente al caso que se comentó al principio, que el Gobierno de México también se sumó a esas condenas, que ha sido claro en su respuesta, que ha comunicado la reacción que ha tenido a ese extremo, que ha dado cumplimiento a las medidas cautelares y lo informará así en el sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, señora senadora. Gracias, secretario. En uso de su derecho, para hacer un comentario, la senadora Mónica Arriola. Gracias, presidente, senador. Señor canciller, como bien destacó, un fenómeno al que hay que darle puntual seguimiento se da en el trato diferenciado ofrecido a los niños mexicanos y los centroamericanos. Pues mientras los mexicanos son repatriados prácticamente de manera inmediata, los centroamericanos deben ser custodiados, revisados y transferidos a la Oficina de Resaneamiento de Refugiados. Es evidente que este modelo está rebasado, pues cuando se diseñó este proceso se pensó en una capacidad máxima de 8,000 niños y hoy está recibiendo más de 50,000. En este contexto debemos reclamar la incertidumbre que ocasiona este proceso, ya que existen 4.5 millones de niños nacidos en Estados Unidos que tienen a su padre o a su madre en condición indocumentada. Imaginemos el latente peligro al que se ven expuestos los niños por el rompimiento de su núcleo familiar y la inestabilidad de su entorno. No hay hora más larga que la que tiene minutos de incertidumbre, ni túnel más lúgubre que el que se oscurece con inseguridad. La ausencia de una reforma migratoria en Estados Unidos deja a millones en la indefinición,
comprometiendo la base, el ideal y la visión de una nación que se construyó de migrantes. Sin duda reconocemos las acciones tomadas por algunos estados de la Unión Americana, como las realizadas por el estado de California, que busca cerrar la brecha entre los residentes y los migrantes, pero en dirección al horizonte existe un arduo camino. Por último, me gustaría aplaudir, pero sobre todo emplazar a la Cancillería a que continúe con las acciones emprendidas para atender este sensible fenómeno, siempre teniendo como base la no discriminación ni criminalización de los migrantes y el respeto absoluto del interés superior de la niñez. Señoras y señores senadores, señor secretario, hagamos de la migración una relación humana, un beneficio mutuo entre migrantes y países por igual. Correspondamos su valentía, su vitalidad y sus sueños, así como estos hacen de nuestras sociedades unas más prósperas, flexibles y diversas. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias, senadora Mónica Arriola.